Hola y bienvenido seas a un episodio más de Después de Leer Podcast. Yo soy Natalia, tu host, creadora de contenido, promotora de lectura y organizadora de clubes de lectura presenciales y en línea. Y hoy, que es 23 de abril, es Día Internacional del Libro, y hoy quiero hablarte de un tema que me obsesiona y me obsesiona de verdad muchísimo. Los libros censurados. Pero no quiero que pienses nada más en los libros clásicos, sino en esa línea delgadita que hay entre esto me incomoda y esto es peligroso. Es una línea tan delgada que da miedo. Quiero que empieces imaginándote esta escena. Estás en 1950, vas a una librería y te encuentras con el libro 1984 de Orwell. Lo abres, lo empiezas a hojear y notas que todas las páginas están tachadas, porque resulta que el libro fue censurado porque incita a la rebelión. Bueno, ahora quiero que vengas un poquito más al presente, 2024. Las escuelas en Texas quisieron prohibir Matar a un ruiseñor, que es una novela clásica que habla del racismo, y la quisieron censurar porque menciona esta palabra con N en inglés. Yo no sé si en serio tenemos esta perspectiva de querer ocultar o querer censurar historias y que con eso nos vamos a quitar, todo lo que traen consigo, todo lo que visibilizan. Entonces, quiero hablarte de este tema hoy. No sé si estamos ocultando la historia para no enfrentarla o qué es lo que está sucediendo. Quiero que platicamos sobre por qué existe la censura, los libros clásicos censurados que han sido censurados por razones absurdas, casos recientes ultra controversiales que han dado mucho de qué hablar en este último año, en estos últimos meses de hecho. ¿Cuándo crees que sí vale la pena censurar? Y también te quiero dar mi opinión acerca de una escena muy controversial del libro It de Stephen King, que también trajo mucha conversación recientemente. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Lo primero de lo que te quiero hablar es por qué existe la censura. Como todos hemos escuchado en algún momento, se censuran libros, se censuran obras, se censuran muchas cosas. Y hay muchas razones, pero las más comunes son estas 6. La primera es que tengan contenido explícito para adulto, que tengan representada la sexualidad de una manera que se considere inapropiada, y esto puede ser como objeto de censura en primera instancia. El segundo es que tengan un lenguaje ofensivo, es decir, que se usen palabras que se consideren vulgares, racistas o discriminatorias, y esto causa que se prohíban ciertos textos. Otra razón muy común es la crítica social y la política, que esta creo que es la razón que a todos nos ha sonado por lo menos una vez en las noticias o cuando leemos de historia, porque hay historias que desafían o que invitan a desafiar o criticar el orden social, el orden político, el orden religioso incluso, y se censura, para evitar estos cuestionamientos o disturbios. Otra razón muy común es la violencia, que puede estar representada muy gráficamente o de una manera muy brutal, y esto puede conllevar censura. Que se cuestionen temas religiosos o prácticas religiosas, especialmente donde son países o ciudades o espacios donde la religión tiene un papel muy importante en la sociedad, es cuando se presta mucho a que los libros se censuren. Y por último, es cuando hay contenido inadecuado para menores, que creo que esta es la razón más obvia de todas. Pueden ser prohibidos en escuelas o bibliotecas públicas porque se considera que es contenido inapropiado para ciertos grupos de edad. Entonces, la censura puede ser promovida por padres, por organizaciones religiosas, por instituciones educativas o incluso por el mismo gobierno. Y la censura no es nada más que el miedo a que se corrompan valores o que se desafíe la moralidad establecida. Entonces, bueno, ya que tengas esto en mente, quiero platicarte de algunos clásicos que han sido censurados. El primero del que te voy a platicar es un libro que estoy segura has escuchado más de una vez, que es Lolita de Vladimir Nabokov. En pantalla te voy a dejar la primera portada, la edición de las primeras, una de las primeras ediciones de Lolita, que fue un libro que estuvo durante muchos años con mucho, hasta la fecha sigue con mucho revuelo, conmociona mucho a la gente hablar de Lolita. Este libro fue rechazado antes de publicarse por 5 editoriales, y es muy loco pensar en que tantas editoriales lo rechazaron. Y es que cuando llegaba este manuscrito a las editoriales antes de ser publicado, todos pensaban como que este era un libro que promovía las relaciones
pues afectivas y más allá de lo afectivo entre adultos y niños. Y no, justamente lo que Nabokov estaba tratando de poner allá afuera era cómo un depredador actúa y manipula a un niño o a su presa para que caiga en sus garras. Entonces, cuando este libro se publica, fue un relajo, porque ahí, si alcanzas a ver, les voy a hacer un poquito de zoom. La editorial que lo publica es de Olympia Press. Esta es una editorial parisina que se caracterizaba por publicar libros eróticos. Y bueno, no sé, piensen por ejemplo aquí en México, muchos años estuvo el muy famoso Libro Vaquero. Entonces, de ese tipo de libros, como que no eran libros cómodos para leer en público, ¿no? Entonces, cuando lo publican y ven que lo publica este editorial, pues, ¿qué estaba pensando la gente? Si ellos se dedican solamente a publicar libros eróticos, están publicando una novela erótica. Y cuando la gente lo empieza a leer, dicen, no, es que esto está mal por todos lados, por donde lo veas está mal. Pero bueno, la historia está contada por Humbert Humbert, que es el narrador de la novela, y es un narrador poco confiable porque él tiene una visión distorsionada de la realidad. Y entonces desde ese lugar es el que él nos está contando cómo está obsesionado con Lolita, que es una niña de 12 años. Y a partir de ahí esto afectó negativamente la obra de Nabokov y la sigue afectando hasta la fecha. Yo la verdad es que sí les voy a contar. Cuando recién me empecé a asumir como una persona feminista, pues sí, toda la teoría te dice como que este libro está mal, por donde lo veas, no sé qué más. Pero cuando empiezas a investigar un poco más sobre la historia y las intenciones de Nabokov al escribir y publicar este libro, es que te das cuenta que iba por otro lado. Iba a invitarnos hacia el cuestionamiento de todas estas relaciones y cómo los niños son tan vulnerables. Entonces, el primero de estos libros, pues Lolita es del que siempre se habla cuando se habla de censura, no nada más por eso. También cuando este libro se publica y se empieza a traducir, hubo muchas traducciones que estuvieron muy mal hechas porque la gente ya las estaba traduciendo con este prejuicio de que era una novela inmoral, era una novela que no tenía que leerse. Y pues obviamente este mal marketing, estas malas traducciones y toda esta mala percepción que hubo alrededor de la obra afectaron muchísimo y no se llegaba al mensaje que Nabokov estaba buscando. Y este es el típico caso de las novelas que no conocemos y de las que ya estamos hablando mal. Otro caso muy sonado también es el diario de Ana Frank. Estoy segura de que han escuchado ustedes más de una vez del diario de Ana Frank, si no es que lo leyeron en la secundaria o en la prepa o incluso en la primaria. Es un diario que nos cuenta cómo Ana Frank vivió su vida durante esta Segunda Guerra Mundial y cómo ellos estaban tratando de sobrevivir y vivían entre paredes literalmente. Pero bueno, este libro trataron de censurarlo en Michigan muy recientemente por sexualizar a una niña. Y les quiero dar contexto de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. La primera edición de Ana Frank sale en 1947. Del diario de Ana Frank sale en 1947. Y como bien sabemos, Ana no sobrevivió. Entonces ella deja estos diarios y es su papá, Otto, quien hace las primeras ediciones y decide qué es lo que se publica y qué es lo que se deja fuera. Como este libro ha tenido un impacto a nivel histórico que no se puede ni siquiera medir, el diario de Ana Frank es resguardado y hay un museo entero dedicado a la vida de Ana Frank. Entonces, en esta primera edición, Otto decide dejar fuera cerca del 30% de todo lo que Ana escribió y no fue publicado durante muchos años. Estos pasajes que quedaron fuera de esta primera edición eran pasajes en los que Ana empezaba a descubrir su anatomía como una adolescente, una puberta que estaba creciendo y que estaba experimentando cambios. Pero no es hasta 2013 que una madre en Michigan alzó la voz haciendo declaraciones de que este libro era inapropiado y pornográfico, porque el contenido de la edición más reciente del diario de Ana Frank incluía estos pasajes que Otto había dejado fuera. Para muchos es muy difícil comprender que en el siglo XXI nos estemos enfocando en esta parte tan específica de algo que todos los humanos pasamos, que es la pubertad y es la adolescencia, y que dejemos fuera de la visión lo impactante y lo poderoso que es todo lo que Ana Frank vivió y todo lo que ella nos estaba contando, todo lo que ella pasó y todo lo que su familia narraba. Ahora, obviamente cuando se hacen estos cuestionamientos la gente empezó a decir, pues no, o sea, estás mal, perdón, pero si tú no quieres ver esto, bueno, es distinto, pero no puedes dejar fuera de la historia universal lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos que leer a Ana Frank sí o sí. Y a mí me parece que el diario de Ana Frank es un acercamiento
de los más sutiles que tenemos hacia esta parte de la historia, porque en realidad hay muchos libros allá afuera que hablan de esta época, pero nos hablan desde un lugar tal vez que puede ser muy crudo para muchos y muchos lectores. Entonces, bueno, en 2013 sucedió esto, pero no fue hasta muchos años después que empezamos a ver como estas nuevas ediciones en las que se incluían estos pasajes que te mencionaba antes. El diario Ana Frank está resguardado, les decía, en un museo, y cada 10 años este diario es sometido a revisiones y se hace con sumo cuidado porque no se puede estropear este diario. Y en estas últimas revisiones que se han hecho se han descubierto pues estos pasajes. Incluso hay como algunas partes del diario de Ana Frank en las que Ana parecía que ya se estaba autoeditando. Hay unos pasajes en los que había papel café pegado por encima de las páginas de las que Ana había escrito, y con mucha tecnología lo que se logró hacer fue sacar ese papel que estaba como editando unas partes del diario para ver qué es lo que Ana estaba escribiendo. Y es muy impresionante ver cómo en estos fragmentos ya empezábamos a ver a una Ana escritora, una escritora desarrollándose, hablando en la ficción, porque ella ya estaba sosteniendo diálogos con un personaje ficticio que con él hablaba pues de sexualidad. Entonces pues se entiende que Otto no quisiera que esto estuviera allá afuera en el mundo, y también entra esta pregunta, ¿no? De pues si Ana lo estaba como censurando, editando ella misma y dejando fuera de su diario, ¿qué tan válido es que nosotros ahora lo estemos rescatando, recuperando y poniendo en las nuevas ediciones que están revisadas y más completas de su diario, ¿no? Pero es muy, muy interesante ver cómo todas estas cosas que Ana estaba hablando, que Ana estaba haciendo, que Ana estaba ya desarrollándose como una escritora de ficción, pues decidimos a veces dejarlas fuera, o decidimos a veces dejarlas pues en otro lugar, como si no merecieran la pena de ser leídas, que a mí me parece un error garrafal. Entonces, pues no sé, o sea, a mí me parece absurdo que creamos que censurar este diario va a ser una protección para los niños, o que les va, o no sé, o sea, yo siento que en realidad les roba esta oportunidad de entender el pasado desde los ojos de una niña que fue creciendo en este periodo horrible y que fue creciendo a través de vivir en paredes. Entonces, pues bueno, esto ha sido, a mí se me parece uno de los casos más absurdos para que se censure un libro, el diario de Ana Frank. Yo no entendía por qué sucedía esto, porque más allá de todo lo que pueda estar poniendo Ana Frank en un diario, me parece que la exposición que ya tenemos, que tienen los niños en general a redes sociales, pues ya es muy riesgosa. Es más riesgosa que leer el diario de Ana Frank, es más riesgoso que un niño traiga un celular en la mano. Pero bueno, otro libro del que te quiero hablar que es muy, muy polémico es uno de Salman Rushdie. A mí esta historia me intrigó muchísimo cuando la empecé a leer, porque yo conocí a Salman Rushdie solamente de Cuchillo, que fue una de sus últimas publicaciones. Cuchillo salió en 2022 y ahorita te voy a contar por qué es que salió este libro. Salman Rushdie es un escritor indo-británico, y él en realidad creció en Reino Unido y empezó a escribir en inglés. Él ha pasado 36 años con un precio sobre su cabeza. Y es que en 1989 publicó este libro que tienes en pantalla, que se llama Los versos satánicos. Cuando este libro sale en el 89, el Ayatollah Khomeini, era el líder supremo de Irán, publicó una fatua, que esto es un dictamen jurídico dentro de su sistema judicial, que permitía o pedía que se tomara la vida del novelista, y prometía una recompensa de $3 millones. O sea, imagínense, en el 89 que te cayeran $3 millones, era muchísimo dinero, y hoy en día sigue siendo mucho dinero. 10 años después de que salió esta fatua, se dejó de promover de incitar a la gente a que atentara contra la vida de él, pero fue hasta 2016 que se retomó y que se aumentó la cifra a $3.6 millones. Entonces, obviamente, esto provocó que las amenazas contra la vida de Salman Rushdie se multiplicaran, y a lo largo de estos años él vivió un periodo de 10 años escondido y bajo protección policíaca del gobierno británico para que no le pasara nada. Pero bueno, yo sé que en este momento ya te estás preguntando, pues, ¿de qué habla el libro? ¿Por qué alguien le pondría precio a la cabeza de alguien más por un libro? O sea, no me hace sentido. Pero bueno, esta novela es una historia que indignó a miles de musulmanes, porque es una historia que
que toca temas muy sensibles. El primer país que prohibió este libro fue India, después fue Pakistán y después muchos otros países de Sudáfrica. Esto fue casi que un efecto dominó. Y este libro fue considerado un insulto al Islam, pues 2 personajes que en el libro son prostitutas llevan nombres de las esposas de Mahoma. El título del libro, que es Los versos satánicos, hace referencia a 2 versos que fueron eliminados por Mahoma del Corán porque él creía que estaban inspirados por el diablo. Entonces, Salman Rushdie rescata estos versos, juega con ellos y a través de un poco de realismo mágico nos narra un montón de historias y eventos que estaban sucediendo en ese momento de la historia y del mundo en los 80s. Y entonces, por ejemplo, hay una historia de 2 actores indios que sobreviven milagrosamente a un accidente en avión que es provocado por un atentado. Y en torno a esta narrativa principal hay muchas cosas que hacen alusión a la mitología del Islam y a la vida de su profeta Mahoma. Y pues obviamente la gente se indignó muchísimo, lo tomaron como una ofensa muy, muy grave y todo el mundo lo acusaba de blasfemo. Obviamente Salman Rushdie después salió a dar declaraciones y a decir que él no lo hacía con las intenciones de ser blasfemo ni ser ofensivo y pidió muchas disculpas a los ofendidos. Sin embargo, la gente no estuvo contenta con eso y estuvieron atentando contra él durante muchos, muchos años. Después de esto, hubo también atentados muy fuertes contra varios traductores. El primero de ellos fue el traductor al italiano de este libro, que se llama Ettore Capriolo. Él fue apuñalado muchas veces en su departamento en Milán y afortunadamente sobrevivió a este gran ataque, pero otro traductor que no sobrevivió fue el traductor al japonés. Él se llamaba Hitoshi Igarashi y él trabajaba como asistente de cultura comparada, en una universidad en Japón. Y a él le quitaron la vida fuera de su oficina, a puñaladas también, de una forma muy, muy sádica, muy brutal. Y lo encontraron allá afuera en las instalaciones de la universidad y pues obviamente todo esto alarmó muchísimo más a Rushdie y por eso fue que él tomó un periodo de 10 años de vivir escondiéndose de la gente, porque pues no me imagino lo difícil que ha de ser estar viviendo con el miedo de que salgas a la calle y alguien pueda tomar tu vida. Obviamente pues estos hechos hicieron que las relaciones diplomáticas entre Reino Unido e Irán se rompieran por completo y pues que ellos acogieran a Rushdie como su ciudadano y le dieran toda esta protección. Después de muchos años, en 2022, que fue hace pues casi 3 años, desafortunadamente Salman Rushdie fue víctima de un atentado. Aquí te voy a poner una de las fotos más recientes del autor. Él fue víctima de un atentado mientras estaba dando una serie de conferencias en Nueva York. Él estaba dando pláticas y llegó alguien, un joven de 20 y tantos años, que actualmente está en prisión y que está enfrentando los cargos por el atentado contra su vida. Lo apuñaló con un cuchillo y lo apuñaló en el ojo y Salman tristemente perdió la vista y el ojo, por supuesto. Y pues es una locura pensar cómo es que alguien está dispuesto a cometer un acto tan atroz en contra de la vida de alguien por un libro. O sea, no sé, yo por más que intento ver desde la perspectiva de una persona que está tan ofendida, no lo logro, pero no sé si sea porque en México somos como más tolerantes, no indiferentes, sino tolerantes, como que entendemos que a quien beses y a quien le reces es asunto personal y es asunto tuyo, pero a mí se me hace una cosa súper grave, súper difícil de digerir. Y bueno, yo te decía al principio que yo conocí a Salman Rushdie justamente por Cuchillo, que la publicó en 2022, a finales de 2022. Esta fue una novela, un libro donde él nos cuenta cómo fue vivir este ataque, cómo fue vivir después de perder el ojo, porque aparte de todo, Salman Rushdie es una persona muy adulta. Si no me equivoco, él está cerca de los 80 años o pasando los 80 años, y no me imagino qué ha sido vivir durante 36 años sabiendo que tu cabeza tiene un precio. Entonces, este ha sido otro libro muy, muy, muy censurado a lo largo del mundo, no nada más de un país, pero pues no sé qué tan válido es que incluso se llegue a poner el precio de la vida de alguien, un precio sobre la vida de alguien. Pero bueno, estos han sido los casos que a mí más me han impresionado como de libros clásicos, pero te quiero también contar algunos casos más actuales que han sido cuestionables. En esta sección quiero que lo tomemos como con pincitas, porque son libros muy complicados de digerir y de entender. Entonces, el primer libro del que te quiero hablar
Es un libro que no sé si va a salir al mercado, no sé si realmente se va a publicar, no sé si vamos a leerlo algún día, ojalá que no. Y el título es El odio y el autor es Luis G. Martín. Este es un libro que se supone se basa en los hechos del terrible caso de José Bretón, y te voy a contar las generalidades del caso para que entiendas de qué te estoy hablando. En Córdoba, España, el 8 de octubre de 2011, se reportó la supuesta, y énfasis en la supuesta, desaparición de 2 infantes, una niña de 6 años y un niño de 2 años. Sus nombres ya están allá afuera, pero yo no los quiero mencionar por respeto. Y bueno, se reporta esta supuesta desaparición. Tras reportar estos hechos a los números de emergencia, comenzaron las búsquedas imparables por este par de hermanitos. Quien reporta esta desaparición es su padre, José Bretón, y estas investigaciones no rindieron frutos hasta después de 10 meses. O sea, imagínense, ellos eran un matrimonio divorciado, estaban separados, estaban empezando a ver si se divorciaban o no, pero tenían este acuerdo de pasar tiempo con los niños, cada quien por su parte, ¿no? Entonces, en este momento a José Bretón le tocaba convivir con sus hijos y resulta que desaparecen. Él hace esta llamada a los números de emergencia y él dice que sus hijos desaparecieron en un parque mientras estaban bajo su cuidado. Empiezan a buscar a los niños y empieza a tener que hacerse el recorrido de todo lo que se puede geolocalizar a través del teléfono de José Bretón, y se empiezan a hacer muchos recorridos, al ser encontrados, después de 10 meses, yo no me imagino la pena de una madre de estar buscando 10 meses a tus hijos. Fueron encontrados sin vida y no fueron encontrados ni siquiera sus cuerpos, fueron encontrados restos óseos después de haber sido calcinados. Se inició el juicio y como posible culpable o posible responsable se señala al padre José Bretón de este infanticidio. No es hasta 2021 que, o sea, imagínense, esto fue 2011, 2021, 10 años después, José Bretón confesó el acto tan terrible que cometió en contra de sus hijos, y durante esas confesiones habló de cómo se preparó dejándolos solos en un parque. José Bretón de verdad tuvo la paciencia de estar investigando y estar viendo cómo deshacerse de sus hijos. Y esto no es otra cosa que violencia vicaria. Si tú no conoces el término violencia vicaria, son todos los actos que pueden tener los padres o madres a través de sus hijos para dañar a la otra parte. En este caso, José Bretón se encargó de tomar la vida de sus hijos para dañar a quien fue su esposa durante muchos años. Y bueno, después de estos actos, obviamente él es encontrado como culpable, él está pagando una pena en España, pero me parece que él va a salir, y va a salir no tan adulto. Entonces, no sé, son la clase de cosas que te hacen cuestionar mucho los sistemas judiciales en general. Pero bueno, José Bretón se dio incluso a la tarea de ver cómo reaccionaban un par de niños dejándolos solos antes de deshacerse de sus hijos. Él un día iba a llevar a sus sobrinos, hijos de su hermana, a la escuela, y entonces él tiene la paciencia de, antes de ir al colegio, dejar a los niños solos, y mientras los deja solos se queda por ahí escondido viendo qué hacen los niños para ver qué es lo que él podía decir que estaba pasando con sus hijos cuando él sabía que se iba a deshacer de ellos. Entonces es un caso atroz, es un caso muy duro, es un caso que me enoja muchísimo haberlo conocido, y más haberlo conocido de esta forma, porque el caso de José Bretón tiene muchas interrogantes, desde el por qué lo hizo, o sea, qué necesidad tenía. Pero bueno, este libro del que te quiero contar, que se llama El odio, es un libro que está pésimamente hecho, que no puede ser true crime, que la verdad a mí me parecen ingenuos tanto los editores, el escritor, la editorial completa, su equipo de abogados y todos los que estuvieron involucrados. Este año se supone que a finales del mes de marzo, si no me acuerdo, mediados de marzo, iba a salir el libro. Sin embargo, Ruth Ortiz, quien fuera la madre de los niños que fallecieron, dio muchas declaraciones y se encargó de interponer recursos para que este libro no saliera a la luz. Estos recursos se dieron gracias a que ella argumentó por velar por el interés superior del menor, que esto es un principio de derecho. No te voy a aburrir con esos tecnicismos. Pero bueno, en 2025 se supone que se iba a publicar este libro bajo el sello de Anagrama, que es una editorial muy grande y respetable, y se supone
que se iban a narrar los hechos de este atroz crimen. Sin embargo, el muy tonto del escritor nunca se le ocurrió realmente hacer una investigación y ponerse a ver lo que es un true crime bien hecho. Él fue nada más a tomar testimonio de lo que José Bretón le decía. Entonces era muy incoherente que él quisiera hablar de cómo era José Bretón, nada más con lo que le dijera, porque obviamente iba a manipular su testimonio. Él se carteó con él, lo fue a visitar a la cárcel, estuvo llamándose por teléfono, por videollamada, todo lo que pudo lo hizo con él. Pero a él nunca se le ocurrió tener testimonios de un psicólogo, un psiquiatra, un perito forense, de Ruth, que sigue viviendo el duelo de haber perdido a sus 2 hijos tan pequeños. Él nunca se le ocurrió ir a preguntarle a detectives, buscar el expediente, buscar el caso, buscar detalles. No sé con qué idea empezó el libro y como por qué la editorial le dijo que estaba bien hacer esto. Pero bueno, lo hizo. Y lo peor de todo es que él nada más toma como testimonio y no sé ni siquiera con qué fin, el de un grafólogo. Y el grafólogo le dice algo así como de que, sí, José está medio loco. No entendí como para qué nos estabas planteando todo esto si no ibas a llegar a ningún lugar. O sea, si querías contar la historia solamente de José, creo que hubiera sido innecesario tocarlo desde específicamente el lugar de este delito tan grave que él cometió. Anagrama, la verdad es que se mostró como una editorial nueva, como si fueran una editorial independiente, como si fueran ingenuos, porque yo creo que sé que antes de que un libro se publique pasa por muchas manos. Yo no sé por qué a nadie, desde que recibieron el primer manuscrito, nadie se le ocurrió decir, oye, como que a lo mejor esto no sé si se puede publicar porque hay muchos temas legales que siguen vigentes hoy en día y porque Ruth ha decidido vivir una vida privada, se ha retirado de todo tipo de comunicación con el mundo exterior porque no me imagino lo que es perder a tus hijos y luego tener que estarle dando declaraciones a todos los medios de comunicación en el país, incluso a nivel internacional. A nadie se le ocurrió preguntarle a un abogado o decirle, ¿saben qué? Lean esto, fírmenme un contrato de confidencialidad y ya después vemos si lo publicamos, vemos si es buena idea que Luis G. Martín publique este libro. Pero bueno, a nadie se le ocurrió. El libro pasó todos los procesos que necesita pasar para ser publicado. Se iba a publicar, pero Ruth lo impidió y afortunadamente no ha llegado a distribución. Ahora, Anagrama como que quiso salir a decir, a lavarse las manos, siento yo, porque dieron un comunicado muy ingenuo diciendo algo así como que es libertad de expresión. Pero yo no sé hasta dónde llega la libertad de expresión cuando estás haciendo que una madre reviva este atroz crimen y ni siquiera estás tomando en cuenta la participación, ni siquiera estás dándome una semblanza de quiénes fueron los niños. Por más que hayan sido niños tan pequeños, hay mucha gente que convivió con ellos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus compañeros del colegio, las maestras. Hay tantas cosas que se pudieron hacer bien y que no lo hizo. Creo que aquí la cosa es que se omitió muchísimo tener este tacto para tocar el tema y para hacerlo desde una forma responsable. Y también me dio mucho coraje que la gente lo quiso comparar con el trabajo de Truman Capote. Y es que Truman Capote sí hizo true crime y sí se tomó algunas libertades para tener una ficción en lo que nos entregó A Sangre Fría. Sin embargo, Truman Capote fue al lugar de los hechos, fue a preguntar por la familia, fue a preguntar a los vecinos, a los detectives. Hizo toda la labor de investigación que se tiene que hacer para un true crime. Y Luis G. Martín, bueno, no sé si pecó de ingenuo o de estúpido, sinceramente, porque no le encuentro otra explicación a que alguien haya hecho un libro de este tipo, así nada más. El odio narra este infanticidio solamente desde la perspectiva del criminal, ignorando a la madre. Yo no sé si fue necesario o si nada más le están dando un pedestal y lo están glorificando. Yo no sé si realmente sea necesario seguir hablando de este tipo de casos desde esta perspectiva tan insensible. Me parece impresionante que la gente no tenga 2 dedos de frente a estas alturas del partido. Pero también quiero que tengamos en cuenta cómo la presión social y la presión de medios nos logra hacer parar o fomentar o impulsar el trabajo editorial y lo que nos están dando las editoriales y lo que nos están dejando allá afuera. Yo no sé también cómo es que las editoriales, por ejemplo en este caso Anagrama, que no se lo preguntó, pero yo me imagino que debe haber alguna forma en la que las editoriales pregunten desde dónde está publicándose este libro y si es ético o no publicarlo. Me parece algo muy obvio, pero no sé si me parece obvio desde el lugar en el que entiendo que una madre a la que le desaparecen sus hijos sufre muchísimo, o si me parece obvio por el simple hecho de que es a todas luces está mal que publiques esto nada más glorificando a
al criminal. Pero bueno, este es un caso que me enoja de verdad muchísimo. Otro caso que me enoja todavía más es el de Daddy's Little Toy de Tori Woods. Y este caso está bien reciente, está bien fresquecito, igual que el de El Odio. Y bueno, yo intenté leer este libro para este episodio, afortunadamente no pude, porque este libro ya está retirado de todos lados. Ya lo retiraron de versiones digitales, lo retiraron de estanterías y de todos los lugares donde se pudo comprar. Esto es un libro erótico y entre comillas, unas comillas grandísimas, erótico, pero es erótica en extrema que raya en relaciones entre padres e hijos y fue autopublicado. Plataformas como Amazon lo quitaron y lo volvieron a subir y luego lo volvieron a quitar. Y aquí empiezan las preguntas. ¿Este libro debería existir o no? ¿Es libertad creativa? ¿Hasta dónde llega la libertad creativa? Pero bueno, en redes sociales se encargaron de darle el revuelo necesario para que la gente y las autoridades tomaran cartas en el asunto y definitivamente fue dado de baja de redes sociales. Aquí viene lo peor. La autora de Daddy's Little Toy, que es la mujer que ven en pantalla, fue arrestada a los pocos días de la publicación del libro. Me parece que fueron como 10, 15 días. Y te voy a contar por qué. En este libro se supone que es una reinterpretación de Cenicienta. Creo que todos conocemos Cenicienta, que es la historia de una niña que queda huérfana y termina quedando a cargo de la madrastra, de sus hermanastras, y pues que termina por encontrar al príncipe azul y casarse con él. Esa es la historia que conocemos de Cenicienta. Bueno, pues ella no sé en qué momento se le hizo buena idea tener a una protagonista que queda huérfana de madre, pero no de padre. El padre se vuelve a casar y tiene madrastra, tiene hermanastras y demás. Pero en cuanto cumple 18 años esta protagonista, admite estar enamorada del mejor amigo de su papá, quien le lleva más de 30 años en diferencia de edad. Y ella va y le confiesa a este hombre que está enamorada de él y él reacciona muy alegremente porque dice, no sabes cuánto tiempo he esperado por ti. Y desde ahí yo me quedé fría, dije, ¿cómo? O sea, tiene 18 años, ¿de qué me estás hablando? Ellos empiezan a tener una relación de pareja y en esa relación él le pide tener ciertas actitudes como si fuera un bebé mientras tienen relaciones íntimas. Entonces es una cosa asquerosa, brutalmente asquerosa. Y los pocos fragmentos que la gente rescató en redes sociales, afortunadamente pocos, son gráficos, no debería leerlos nadie y yo no entiendo como para qué a alguien se le hizo buena idea poner un libro así allá afuera. Entonces, al momento que sale este libro, la gente lo empieza a reportar, lo empiezan a dar malas reseñas, empiezan a cuestionar a la autora, por supuesto. Y la autora sale con esta disculpa que vas a ver en pantalla, que a mí se me hizo de lo más escueta, de lo más X, que de verdad era innecesaria. Y ella dice algo así como que esto no es para representar el abuso infantil, tampoco es para promocionar las relaciones de adultos y niños. Lo que se dice está mal, es perturbador. O sea, de verdad, en ningún momento dijo me equivoqué. Yo creo que lo que la gente buscaba era que dijera me equivoqué, estuvo mal, yo sé que tomé un mal enfoque en este caso, esto no es literatura erótica, esto es otra cosa. Y bueno, ya lo removí de Amazon, no sé qué. En esto no se ponen relaciones explícitas entre niños, ni adultos y niños, no sé cuánto. Entonces, bueno, ella saca esta disculpa muy escueta, la gente no se la pasa por alto y es cuando empiezan a dar parte a las autoridades y entonces la policía de Nueva Gales del Sur arresta a esta autora, que su nombre real es Lauren Tresolin Mastroza, el pasado 21 de marzo y recibieron muchas denuncias sobre el contenido del libro y según la policía el arresto se produjo alrededor de mediodía en Quarters Hill en Australia. La policía también ejecutó una orden de registro en su domicilio y se incautaron varias copias del libro, que fueron pues, copias impresas, para ser sometidas a análisis forenses. Y ella fue arrestada bajo los cargos de poseer, difundir y producir material de abuso infantil. Y según el Daily Telegraph, que es un periódico de allá, las autoridades recibieron demasiadas quejas sobre el contenido gráfico del libro que involucraba el abuso infantil ficticio. Y esto es un delito allá. Antes de ser detenida, la autora publicó estas publicaciones que ya te mencionaba, que era su disculpa, donde intentaba explicar que esto no era promover el abuso infantil, ni mucho menos. Y ella decía así, tal cual en su disculpa, esto es una ficción destinada a representar el mundo de daddy dominante y niña pequeña, refiriéndose a un tipo de dinámica de poder consensuada en la literatura erótica y el BDSM. Pero bueno,
no sé, yo la verdad no sé, o sea, por más que ella diga que es ficción, no sé desde dónde salen estas historias. No obstante, ella también admitió que la trama comenzaba con pensamientos inapropiados, aunque insiste en que nada sucede hasta que ella fue mayor de edad. Yo no entiendo cómo esta es una justificación para que alguien adulto fantasee con un infante. O sea, por ningún lado le veo desde dónde es justificable, ni siquiera en la ficción. Entonces, no sé, esto abrió muchísimas conversaciones, porque la literatura erótica hoy en día es una rama de la literatura que tiene mucho auge, que vende mucho, que cautiva a muchos lectores y a muchas lectoras, pero pues también abre las preguntas a qué es lo que estamos censurando. ¿Es algo nada más que nos repugna? ¿Es algo que genuinamente está mal? Nos estamos autocensurando, ya aprendimos que está bien y que está mal, ya aprendemos a diferenciar, no sé, muchas cosas. Yo incluso cuando estaba escribiendo este episodio, lo que preguntaba mucho, cuando comenté con algunas 2, 3 personas en privado, les contaba así, nada más, oye, vi este libro, decía estas cosas y pasó esto con la autora. ¿Tú qué crees qué intenciones crees que tenía? Y casi todos me dijeron no, estuvo mal, porque no sé, muchos me dijeron, yo no puedo separar la obra del artista, imposible. Pero también alguien me hizo una pregunta muy interesante. ¿No te parece que ella incluso lo pudo haber hecho nada más por tener más fama? Porque su nombre sonara más allá afuera. Qué estúpida. O sea, terminó enfrentando cargos criminales. No sé, o sea, son muchas preguntas las que se derivan de estos temas. Entonces es como muy complicado hablar de ahí. Les digo, esta es la línea delgadita que existe entre esto es incómodo y esto ya está mal. O sea, es una línea muy, muy delgadita la que está ahí y que se puede cruzar y que podemos ver que se cruzó o simplemente ni siquiera percibirlo. Así que te quiero hacer unas preguntas. Yo creo que a veces sí vale la pena censurar. Por ejemplo, el caso de Luis G. Martín, creo que sí vale la pena censurar, porque no es un true crime, no es una narrativa de los hechos desde el respeto, desde el tacto, desde la ética, desde la empatía, ni siquiera. Entonces creo que hay casos en los que sí merece la pena censurar, o como el libro de Daddy's Little Toy, también merece la pena que sean censurados, porque no necesitamos leer este tipo de cosas repugnantes allá afuera. Pero bueno, te quiero hacer unas preguntas que yo me hice cuando empecé a investigar todo esto. Creo que este contenido puede causar daño real e inmediato a ciertas personas o a ciertos grupos. Este contenido puede violar derechos fundamentales o no sé, por ejemplo, la privacidad o la integridad de alguien. A lo mejor este libro se está difundiendo mal, o sea, se está difundiendo en un contexto en el que la audiencia no tiene las herramientas para analizarlo críticamente, porque regreso, Daddy's Little Toy era un libro catalogado como ficción, ¿no? Como erotismo, como una novela erótica. Pero realmente las personas que están consumiendo este tipo de textos pueden analizarlo críticamente. Y esto lo digo desde el lugar de que también la literatura erótica cada vez es más común en personas más jóvenes. A lo mejor una persona muy joven no puede alcanzar a hacer esta distinción. Un adulto sí, pero una persona más joven no. Y entonces, ¿hacia dónde están yendo estos libros? ¿Hacia dónde están yendo todas estas preguntas? Y por último, yo no sé si estas preguntas a ti te vayan a ayudar o no. A mí son las que me han estado ayudando como para responderme o por lo menos orientarme. Yo creo que sí, la censura debe ser el último recurso que tomemos. Prefiero que un libro esté allá afuera y se discuta, porque pongamos más o menos en la balanza a Lolita y a Daddy's Little Toy. ¿Desde dónde se están abordando estos temas? Nabokov lo estaba haciendo desde el lugar de quiero cuestionarlos y que ustedes aprendan cómo es que se está manejando un depredador, o quiero que ustedes simplemente disfruten esta ficción erótica. No sé. Creo que es bueno discutir los libros, pero que los borremos por completo y pretendamos que nunca existieron, que el problema no pasó. Creo que eso no nos va a llevar a ningún lugar. Ahora, te quiero hablar. Cuando salió toda esta controversia de Daddy's Little Toy, también se trajo a mesa a flote una escena en específico de It, de Stephen King. Este es un librote muy, muy, muy largo. Yo tengo una edición que se me olvidó traerles para enseñarles. Es una edición de colección que salió incluso en 2 tomos, porque son ediciones de bolsillo, pero cada libro va a pesar como 1 kilo. Y bueno, en It hay una escena específica donde
hay dos niños no me acuerdo el nombre del niño, pero la niña se llama Beverly. Y los niños tienen relaciones entre ellos, o sea, un niño y una niña como de 12 años. Y entonces aquí se habla mucho de esta, pues no sé si problemática, no sé si cuestionamiento o desde dónde empezó a salir todo esto, pero a mí me pareció muy interesante ver cómo es que la gente estaba preguntándose un montón de cosas alrededor de este libro. En esta escena, les digo, los niños mantienen relaciones y no es gratuitamente que estén ahí, sino que ellos ven a It como el mal. O sea, It está encarnado, It es el mal encarnado y se manifiesta solamente para los niños, ¿no? Entonces, ha sido una escena debatida durante muchos años, pero creo que es clave entender el contexto antes de compararla con este otro libro horrible. Y yo no vengo aquí a justificar ni a defender para nada al señor, porque ya es un señor grande, se puede defender solo, pero les quiero explicar la interpretación o lo que yo estoy entendiendo de esta historia y cómo la época en la que fue escrito este libro influye en la percepción que ahora tenemos. Porque recuerden que este libro salió en los 80s, o sea, ya es un libro, pues no viejo, pero ya es un libro que tiene sus años. Esta escena aparece tras vencer a Pennywise y Pennywise, les digo, es el mal encarnado y los protagonistas tienen que convertirse en adultos. Entre comillas, tienen que convertirse en adultos porque pues esta escena que ellos tienen de intimidad y de despertar sexual es como lo que ellos entienden que es convertirse en adulto y se convierten en adultos para sobrevivir, no es gratuitamente. La escena pues sí parte de esta creencia anticuada sobre la madurez y que aunque hoy podría ser criticada, no se puso ahí nada más al azar. Entendamos que esto fue escrito en los 80, regreso. El libro presenta a Pennywise como el mal absoluto y lo muestra de una forma explícita. Y también en este mismo libro hay otra escena que habla explícitamente de cómo el papá o el padrastro de Beverly, no me acuerdo, quiere abusar de ella. Y esto sí es una escena de abuso y Stephen King lo ha dicho posteriormente en entrevistas y en foros. Esto ocurre ahí así y esto sí es una escena señalada tal cual, pero esta otra escena que ocurre entre dos niños y dentro de la lógica de la historia no es equiparable a esta otra escena de abuso, porque no es un abuso. Los niños están como que entendiendo que este es el paso que tienen que dar. Y bueno, por último, regreso. El libro se publicó a los 80s. No tenían el nivel de conciencia que tenemos ahora sobre estas temáticas y sobre lo que los niños pueden o no exponerse a estos temas de sexualidad. Stephen King, les digo, ha sido vocal durante épocas recientes, yo creo que unos últimos 6-7 años, que hablaba de que él nunca pensó que la escena iba a ser vista de esta forma porque no era la intención que le estaba dando a la escena y que ahora que lo ve, pues, o sea, sí entiende la perspectiva que tienen las personas, pero que pues no era estas implicaciones de abuso o de relaciones entre menores o indebidas entre menores y que no era una justificación. Yo creo que es importante entender el contexto general antes de juzgar, pero sin justificar lo injustificable, ¿no? Porque sería imposible. Y también debemos ser muy cuidadosos con la censura dentro de la literatura, porque la historia nos ha demostrado que suprimir discursos no es la solución. Te quiero dejar esto aquí porque me parece importante que también tengamos en mente esto de Stephen King, que ya es un hombre que tiene 77 años, que esta historia se escribió hace como 40 años, que este paso de la niñez a la adultez o a la madurez era distinto, era visto de otra forma. También quiero que consideren que no es, hace mucho que entendemos a la infancia como lo entendemos ahora. Hace poco estaba leyendo justo un reporte como de tendencias y decía que los niños no fueron vistos como niños hasta hace muy poquito, tal vez como de los 70s, 90s para acá, tal vez una cosa así decía. Y ahora entendemos que la infancia no son adultos chiquitos, no son personas chiquitas nada más. La infancia es una etapa vital en el desarrollo de las personas que tienen que ser tratadas de cierta forma, que tienen que ser educadas de cierta forma y que ahora vemos a los niños como lo que son, personas, seres humanos íntegros, independientes y que van a desarrollar su personalidad de la forma en la que ellos no simplemente lo deseen, sino también de la forma en la que su entorno se los permita. Entonces, pues, no sé, son un montón de cosas las que se pueden interpretar de todos estos libros, de todas estas novelas, pero estas últimas dos se juntaron mucho justamente por este tema de las infancias. Creo que, pues sí, obviamente el que ahora tengamos todos estos diálogos de grooming y demás, y de abuso infantil y muchas otras cosas, son lo que nos han permitido tener una conciencia y un nivel de discusión distinto a lo que se hacía anteriormente.
Esto no hace que esté bien el que estas escenas estén allá afuera, o que, por ejemplo, regresémonos un poquito antes, en los 90 los Simpson tenían muchas escenas en donde Bart incluso estaba sin ropa, ¿no? Y no estaba bien, pero pues era algo que estaba ahí y que ahora lo vemos y decimos, bueno, pues, o sea, ya pasó. Creo que sí, las escenas, específicamente las de Stephen King, son incómodas, como para quemar el libro, ¿no? Pero pues creo que ese también es una de las labores de la literatura, incomodarnos, invitarnos a hacer todas estas preguntas y a tener todas estas discusiones. Al final, la censura yo considero que es un parche. Si consideramos, por ejemplo, que se esconda a Lolita, no va a hacer que desaparezcan los depredadores. Y si quemamos It, no vas a proteger a los niños. Pero lo que sí funciona es hablar, educar y debatir. Tener estas conversaciones incómodas o estas conversaciones que a veces quisiéramos no tener que poner así sobre la mesa. Pero al final los libros, incluso los más incómodos, incluso los más oscuros, nos van a enseñar del lado podrido de la humanidad, porque es un lado que ha estado ahí siempre. Y lo importante es eso, visibilizarlo, tener armas, tener los ojos puestos sobre las cosas que necesitan ser vistas. Y aunque sea incómodo, es necesario. Así que te invito a que si conoces alguna obra censurada que yo no te mencioné en este episodio, me la dejes en comentarios. A mí se me hace muy interesante hablar como de todo lo que conlleva la censura, no simplemente el hecho de que se deje de vender un libro, o que se prohíba venderlo, que se quiten ciertas partes, sino desde dónde estamos tomando esta censura, desde dónde estamos censurando o desde dónde estamos permitiendo que haya textos allá afuera, ¿no? Entonces, pues nada, este fue el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme. No te olvides de seguirme en redes sociales, de suscribirte al canal de YouTube, de seguirnos en Spotify, de dejarnos un comentario. Y sígueme en redes sociales también, estoy como Después de Leer. Pues voy a estar muy emocionada de leerte, de saber qué opinas de esta censura, de estos libros, de muchos otros. Y nos vemos en el siguiente.